Saludos modelistas y amantes de los carros clásicos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una Ford del 1960, modelo ranchero, pickup, edición de Coca-Cola, 1960. Este es el próximo proyecto que vamos a estar haciendo. Y aquí les quiero enseñar las partes que traen. Esto trae hasta una nevera. Vamos a armar una nevera. Y esto, aquí tenemos las gomas. Me encanta porque son unas gomitas clásicas banda blanca. Esto va a ser un modelo bien clásico, algo bien sencillo. Vamos a ver en el trayecto cómo lo vamos a trabajar, porque siempre sucede que uno dice, bueno, voy a hacerlo así, y sucede que en el trayecto, en el camino, bien queremos cambio. Esto me vuelve loco a mí. Las botellitas de Coca-Cola. Tiene las botellas, tiene aquí, esto es una nevera, un freezer. Esto va a ser un proyecto súper interesante. Es un reto para mí, porque como todos saben, este apenas es mi tercer proyecto. Y esto es algo completamente nuevo para mí. Me gusta lo que estoy viendo. Me encanta el frente. El frente de ranchero. Ella es bien parecida. Yo cuando la veo parece que estoy viendo un pick-up, pero de Falcon. Es bastante parecido. Estas son los tapabocinas, ¿verdad? Para que la foto muestre que tienen unos tapabocinas. Y yo quiero dejarla lo más clásico posible, pero que también me mata de que tiene unos aros violentos. Me gustan estos aritos. Tal vez lo que haga es que los guarde y los utilice en otro proyecto, pero ahora en mente lo que tengo es ya lo más clásica posible. Esta es la cajita. Viene en un reto porque viene el frente, esta aparte, esta es la parte donde van los asientos. O sea, tiene mucho para pintar, mucho para detallar. Esta área, esto aquí, antes en esta zona de aquí se le solía tapar la parte de la goma. Eso es algo que en esos tiempos era algo bien clásico. Voy a ver en el camino si me animo a hacerlo así. Vamos a ver, como yo digo. Y tiene hasta, aquí veo los cinturones de seguridad. Tiene para la parte de atrás, lo que es la cabina de atrás. Esto es el dash, el área del dash. Está todo blanco, hay mucho trabajo aquí, es mucho trabajo. El área del motor, es un motor sencillo, no es gran cosa. El guíe clásico, un guíe que esto va a ser también un reto, va a ser algo bien interesante. Esto si mal no recuerdo, esto va en el medio, esta área del medio, antes donde uno ponía los hombros y esas cosas. Aquí esta parte es cromada, pues tenemos aquí lo que es parte del motor. Pero esos aros me encantan, pero no van con ella, porque yo quiero hacer un modelo lo quiero dejar clásico. Aquí está en la parte del cristal. Esto es aquí donde van las gomas, la parte de atrás. Y este es el proyecto. Vamos a ver, aquí tiene la versión al frente blanca, aquí la versión roja. Yo honestamente me estoy animando a la parte roja, al color rojo, porque va a quedar más vistosa y va a ser como si fuera la lata de Coca-Cola. No es blanca, la lata de Coca-Cola es roja. Tal vez lo que haga es que esta vez haga una roja y más adelante pues la haga en blanca, porque no le voy a mentir
se ve bien atractivo en blanca, pero yo lo quiero traer más al color Coca-Cola. Yep. Entonces aquí tengo ya ese, el color rojo. Esta es la marca Testors. ¿Ves? El rojo aquí. Esto está bien interesante. Así es que vamos a ver cómo yo me desarrollo en este proyecto súper interesante con la Falcon. Me da con decirle Falcon, no es Falcon, es una Ranchero del 60 de Coca-Cola, pero esos focos de atrás es tanto a la Falcon. A mí el carro Falcon me encanta, es un carrito Ford que no le dieron mucha fama, pero ahí estaba. Así que vamos a ver cómo desarrollamos este proyecto. Ok, ya comenzamos a bregar con la Ranchero. Tiene estas partes que son como los excesos de los plásticos, los tiene ahí, hay que sacarlo, porque estas cositas cuando uno está instalando, cuando uno está pintando, molestan, a veces puede impedir el ensamble y es un poquito complicado. Entonces ahora vamos a comenzar a lijar. Yo preparé una agua con jabón. Déjame sacar de aquí. Esto es lo que vamos a ensamblar. Dejar la mesa lo más limpia posible. Vamos a empezar a darle una lija. Yo estoy utilizando una lija 1000. Con agua tibia con jabón, porque dicen que después el lijar el material es bueno, porque a la hora de poner el primer pues se adhiere mejor. En caso de que no le ponga primer también, pero siempre es aconsejable, dicen, ponerle el primer. Ayuda mucho a que la pintura se adhiera y que con el tiempo pues, la pintura pueda también conservarse por más tiempo. Es un lijado suave, cosa de quitarle porque este material viene como medio aceitoso, entonces eso es lo que evita que la pintura se pegue. Si estamos usando airbrush, pues tiende a regarse. Yo lo probé en unas cucharas y así mismo fue. La pintura pues se arrochaba, se bajaba por el material, no se adhiere mucho al material. Lo bueno es que se le quita esa suavidad, lo deja como medio poroso. Y ya al área de la capota y esto es con calma. La prisa no se puede utilizar para nada. La prisa tiende a que el proyecto pues al final pues no dé los frutos. Por este lado aquí, y se siente cuando uno va a pasar la lija, cuando uno está lijando se siente. La lija está trabajando. El jabón pues le da un poquito más de, no maltrata el material, ¿verdad? Y está trabajando. Veo aquí que tiene los emblemas ahí, entonces hay unos truquitos bien chéveres para
para que esos emblemas queden bien chéveres. Vamos a lijar. Ok, ya le di aquí lo que es el lijado. Terminé de lijarla ya. Aquí esta área aquí fue un fue reto. Pero nada, poquito a poco la lijé. Para ahora a pasar a darle barniz. Aquí está el área del. Creo que este es el bonete. El bonete también ya lo lijé. Y esto es una parte que pueden. En mi caso yo no la voy a pegar, la voy a dejar así. Es bien interesante, está chévere esto. No la voy a pegar, simplemente pues la quiero como esto va para mi colección, pues lo que hago es que la dejo aparte y cuando quieras taparla la tapo y para no cubrir todo el atractivo del carro. Aquí tenemos el bonete y tenemos. Estaba viendo el manual. El manual tiene muchas cosas, está bien interesante. Tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo aquí. Esto va a ser bien interesante. Mucho trabajo. Estas partes son opcionales. Estas partes que están aquí son opcionales. Yo entiendo que si no lo necesito, si yo la quiero pegar, no sé. Veremos en el transcurso cómo se vean, dependiendo de cómo se vea y cuán atractivo, ¿verdad?, puede hacer. Pero aparentemente no es algo que tiene que ir ahí. Simplemente eso es opcional. Puede ser también, aquí tiene como un abridor para colocar un abridor de lata, un abridor de botella. Tiene muchas partes. Y acá tiene la nevera. Tiene una neverita que ya cuando, ¿verdad? Imagino yo que cuando ya esté terminado el proyecto, pues son cositas que se pueden setear, se pueden hacer en un lado. Bien chévere, está bien interesante. Esta guaguita me la regaló mi hija, me la trajo de la Florida. Y esta fue la que me inspiró a mí a comenzar a estudiar el modelismo y aprender ya que fue un regalo de ella, yo nunca lo había hecho. Y esto pues me inspiró, yo dije pues si vamos a hacerla, pues vamos a aprender para hacerla bien, porque la quiero hacer yo y quiero hacer un trabajo bien hecho, ¿verdad? Ya que ella fue la que me tuvo ese detalle, porque ella sabe que yo tengo mi colección de carros, pero mi colección de carros no son así prácticas. Es una colección que tengo de carros que ya están ensamblados, y que es una colección que yo tengo de carros de películas que han aparecido en las películas Ghostbusters. Ya en otro video le enseño mi colección, pero está bien interesante. Así que ahora ya por lo menos vamos a seguir. Ya dije, ahora vamos a pasar a montarle el primer, a ponerle el primer, para luego entonces pasar a la pintura. Así es que se vayan para que puedan compartir conmigo y trabajar conmigo en este proyecto. Bueno, ya lijé la carrocería, lijé también lo que es el bumper, ya está todo lijado. Ya le pasé agua y con jabón, o sea, para sacarle el polvo restante que pueda quedar, los residuos.
ya están bastante limpios. Voy a utilizar este primer. El primer que voy a usar, gris. También yo podría utilizar el primer negro, pero en este caso voy a usar el gris. Y el clear coat que yo uso para los dos proyectos anteriores es este. He visto videos, hay una controversia por ahí si pintar con lata de spray o usar el airbrush. Yo utilizo los dos, yo no tengo problema con los dos, se me hace muy cómodo los dos. Con este en colores blancos hay que tener mucho cuidado porque este clear es bien espeso, y yo aprendí que no puedo utilizar tantas manos con esto porque este es muy fuerte, aunque a la hora de pulir es mucho más resistente. Yo lo encontré súper resistente. Cuando se seca bien, pues es más resistente a la pulida y que da un brillo también muy bueno, muy lindo. Me gusta mucho. Es cuestión de aprender a usarlo, es cuestión de saber utilizarlo como todo, pero son muy buenos. El primer negro, aunque crea mucha porosidad, pero nada, para eso es. Luego de primer se lijan y quedan, son mucho más resistentes. Yo encuentro que es más resistente a lo que es a la lijada, y entonces también se adhiere mejor, y son productos muy buenos que por lo que yo pude ver en los otros carros, después de pintarlo, después del primer los pinté y los pulí, pues el terminado queda muy bueno. Pero para pintar como tal, yo utilizo pues el airbrush. Me gusta utilizar el airbrush. Pero como dije, yo no tengo problema con utilizar los dos. En este es cuestión de saberlo usar, no abusar de él, porque es fuerte, es bastante fuerte, y hay que aplicarlo retirarse bastante. Y otra cosa es no pegarse mucho porque chorrea, pero que da un acabado bien bonito, da un buen acabado. Me gusta mucho trabajar con él, y también seca rápido, seca muy bueno. No tengo problema con utilizar, podría utilizar ambas, puedo utilizar lata, puedo utilizar el airbrush, cualquiera de las dos son buenas, dependiendo. Así que voy a proceder a poner el primer y nada, vamos a ver cómo seguimos progresando con el proyecto. Bueno, ya apliqué el primer a toda la carrocería. No mostré el momento en que estaba aplicando el primer, porque es como yo digo, no quiero hacer los videos tan largos. Aquí está el primer que usé. Me gusta mucho este primer, seca rápido, el trabajo queda uniforme. No sé, me gusta mucho cómo hace el trabajo. En los otros proyectos también los he utilizado. Yo, para pintar como tal, pues yo tengo aquí mi airbrush. Yo tengo el airbrush. Ya cuando sea aplicar la pintura, pues yo utilizo el airbrush, porque me gusta usar los dos, porque de eso se trata esto, tú sabes, de disfrutar y hacerlo, tú sabes. Aquí no hay un estándar fijo, cada cual trabaja a como más cómodo se sienta. Aquí tú trabajas a tu ritmo, aquí no hay ninguna prisa, porque yo entiendo que este tipo de trabajo no ameritan prisa, simplemente pues, no sé, es como disfrutarse el proceso, todos los días venir a hacer algo, porque esto es un proyecto que, aunque en video se ve que puede ser 20 minutos, media hora, hasta una hora, pero ahora mismo este primer lo voy a dejar ahí de 3 a 4 días, que se adhiera bien, para la hora cuando vaya a lijar, pues sea, tú sabes, esté bastante impreso a la carrocería, no tenga ningún problema, puesto que no hay prisa. Voy a comenzar también a pasar el primer a las otras partes, y comenzar a pintar y a trabajar poco a poco el proyecto. Esto es una terapia.
Esto es algo que esto es para disfrutarse, esto es para tener siempre algo que hacer. Esto no, por lo menos en mi caso, yo no amerito hacerlo, yo no me pongo fecha de terminación. Yo, pues, cuando lo termino, pero me lo disfruto. Ahí poquito a poco, todos los días voy pensando qué le voy a hacer, qué color le voy a dar. Y nada, así se va desarrollando el trabajo, el proyecto. Así que yo espero que les guste y tengo en mis videos anteriores ya compartí, si no los han visto, pasen a verla, vayan a mi canal y van a ver los otros proyectos que tengo pendientes, que son los que sucesivamente voy a estar trabajando. Por lo menos compartir parte de los próximos que vienen, ¿verdad? Luego de esta viene otro y vienen muchos proyectos más. Tengo trabajo para largo y esto es como comencé diciendo. Yo estoy compartiendo algo que yo nunca había hecho, nunca lo había hecho y estoy compartiendo con ustedes mi desarrollo, mi proceso, cómo me estoy desarrollando. Para los que vayan detrás de mí y se quieran animar, nunca es tarde. Compren ¿verdad? Compren su escala, compren su carrito, lo montan poco a poco y aquí con estos videos yo lo que pretendo es demostrarles, ¿verdad?, que uno no necesita ser un experto, sino que pues comenzar y poco a poco desarrollarse. Ya yo llevo 2 proyectos, el Camaro y el Chevy de 57, y nada, esto es para ir poco a poco desarrollándose y pasándola bien y compartiendo el trabajo y animando a otras personas que tal vez tienen en mente hacer este tipo ¿verdad?, de hobby, tener este tipo de hobby, pues se animen. No amerite, porque la experiencia se gana en el camino. Hay muchos videos que se están corriendo ¿verdad?, en YouTube. Hay muchos videos tutoriales buenísimos. Míralo y aplícalo como yo lo estoy haciendo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Mis trabajos obviamente no son perfectos porque yo me estoy desarrollando, pero tengo una meta. Tengo una meta de poder llegar a un nivel bien chévere, donde yo me sienta bien cómodo y me anime. Esto es para largo. Esto es un hobby que es para el resto de la vida, porque es bien entretenido. Así es que nada, vamos a seguir trabajando en la Ranchero del 60 edición Coca-Cola.
Ok, seguimos trabajando aquí en el motor. Estamos trabajando ahora en el área del motor. Ya la transmisión está, ya la pinté así, su color aluminio. Y el motor con el clásico color rojo. El rojo me gusta como se ve ese colorcito. El starter, aquí están los manifolds. Seguimos trabajando, aquí están las colas de adelante. Faltan más piezas. Estamos trabajando en ellas para seguir el ensamblaje, lo que es el ensamblaje del motor. Así que no se vaya nadie. Ok, vamos ahora a proceder lo que es lijar. Vamos a lijar. Ya le apliqué el primer. Ahora voy a lijar. Este es el cap que va aquí detrás. Tenemos el bonete, la carrocería, y tengo ya el set de lija que voy a utilizar 5000, 7000, 8000 y vamos a terminar con una 1000 para suavizar bien el trabajo. Así es que luego que termine el lijado, vamos a pasar a lo que es a pintar. Antes de pintar tengo que empapelar un poco porque esta parte que va aquí la voy a pintar en blanco, la quiero en blanca. El resto de la carrocería va a ser en roja, va a ser una combinación rojo y blanco, ya ustedes saben, pues los colores típicos de la Coca-Cola. Y nada, voy a pasar a lijar y luego le muestro el resultado, y luego pasaremos a pintar a lo que es pintar, y luego también a detallar las otras partes. Así que no se vayan, quédense ahí para ver cómo sigue progresando este proyecto y vamos a ver el resultado. Ok, ya está lijada, y como pueden ver ya quedó bastante, se le fue toda esa porosidad. Hice lo mejor y lo más que pude. Me quité toda esa porosidad. Aquí es bien difícil y no quise entrar mucho en detalles aquí porque en verdad que es bien incómodo, y el lijar aquí me puede dañar. Algo me dice que lo deje ahí tranquilito. Como pueden ver aquí, pues está bastante el brillo. Y ahora vamos a pasar a lo que es la pintura ya pronto. Ahí está también fijado. Este trocito aquí fue como el área que la tenía ahí pillada, pero eso no es gran cosa, eso lo va a cubrir la pintura. Y el bonete también, ya y bastante. Hay una prueba que pasé, y es que por lo que vi, ese primer que estoy usando es muy bueno. No hay, aunque evité mucho los filos, de hecho evité todos los filos, porque esto es un área donde la pintura no llega mucho, y cuando uno pasa la lija, pues se nota, se pasa el primer. Por eso hay que evitar mucho lo que son los filos, ir a las áreas grandes y con mucha paciencia. Me tomó como hora y pico lijar todo, yo diría como hora y media, pero es que lo hice con calma, sin prisa, nada de prisa, con calma, mucha paciencia. Y ahora vamos el próximo paso ahora es, voy a cubrir esta área para pintar esto de blanco, porque siempre cuando se va a pintar en dos tonos, pues hay que comenzar siempre con el color más claro. Esta área va a ser blanca y el resto de la guagua va a ser roja. Que vamos a seguir trabajando en el proyecto, vamos a seguir trabajando
el arranchero Coca-Cola. Y aquí tenemos la pieza ya con el tape. Ya le pusimos el tape para pintar esta franja de blanco y el resto de la guagua va a ser en rojo. Así que seguimos trabajando. Pero bastante decente. Vamos a seguir trabajando. Bueno, ya pinté la franja en blanco. Ya le di la pinturita. La franjita de blanco. Ahí está la parte de atrás. Y aquí está el bonete que le pinté este centro en blanco. El resto va en rojo. Y el resto de la guagua va en color rojo. ¿Bien? Trabajito poco a poco. Y nada, mi gente, seguimos adelantando, seguimos progresando. No se vayan para que sigan viendo el progreso. Por si se preguntan qué utilicé para pintar la guagua, pues, para aquí, esto fue mi ayudante. Un buen color, trabaja muy bien, rápido, nadie me está pagando, esto no es promoción paga, simplemente le estoy mostrando qué utilizar. Algunos que están completos hablan de los que pintan con lata. Yo pinto con ambas, con airbrush y con pintura de lata. El color salió bien bonito, me gustó un montón. Aquí ya yo había, como le había mencionado, había pintado la franja en blanco. Quise hacerlo de esta manera. Entiendo que salió bastante bien. La pintura, pues, toca ahora lijarla y pulirla bien. Ya lleva 2 días aquí. Y como yo le mencioné anteriormente, ustedes saben que yo estoy aprendiendo. Estoy apenas mi tercer proyecto, ¿verdad? Y yo tomo cada proyecto como un aprendizaje. Y también le mencioné que yo me iba a ir sin filtro. O sea, cuando digo sin filtro, lo que quiero decir es que no voy a tapar nada. O sea, que los errores que cometa los voy a enseñar, ¿verdad? Algo que suceda negativo, pues lo voy a mencionar para poder aprender de esos errores. Ahora mismo aquí se ve una línea derecha, muy bien, el color, de verdad que el color me encanta como se ve, quedó muy bien. Ahora les voy a mostrar la parte que no me gustó. Ahí ves, cometí un error que lo voy a arreglar, y es este. Ya, aquí está. Cuando estoy extrayendo el tape, cuando lo estoy sacando, aparentemente no le di el tiempo suficiente a la pintura para que se pegara bien, o no sé, maybe no le di las manos suficientes, pero esto se va a arreglar. Voy a enseñar tal vez enseño cómo lo haga, pero vamos a ver el resultado. No es nada grave, no es nada del otro mundo, sí tiene arreglo y lo voy a hacer. Utilicé aparentemente, pues, cuando estaba extrayendo el tape, lo hice muy fuerte. El tape que yo había utilizado, yo tengo este tape es tamilla.
Pero el tape que yo utilicé, que yo entiendo que me trabajó mucho mejor y me gusta mucho, es este tape. Es un buen tape. No sé, en los comentarios díganme qué pudo haber sido, qué pudo haber pasado. Como yo vuelvo y le menciono, donde yo trabajo es frío. Aquí yo no tengo temperaturas las temperaturas máximas mías aquí son de aproximadamente, lo máximo yo creo que son 60 grados, porque aún estamos saliendo del invierno, ¿no? Y el área donde yo trabajo pues no es muy caliente. Yo le voy a enseñar algo. Con esto es lo que yo me ayudo. Esto es un heater calentador y yo lo prendo aquí. Esto tira caliente y lo pongo en la parte de atrás. Hago como un tipo de cajón y ese es el caliente que me ayuda a secar la pintura más fácil. Si tú estás haciendo este tipo de trabajo, esto es una buena herramienta porque el caliente que tira, yo no lo pongo muy cerca para que no me maltrate la pintura, pero lo pongo a una distancia donde crea un calor aproximadamente ya entre 70, 75, 80 grados. Puede tal vez que sea un poquito más caliente, pero me ayuda mucho. Y esto es lo que yo utilizo. Pero aparentemente no dejé más tiempo la pintura. Así es que, pues, esto fue lo que me sucedió. Lo voy a arreglar. Tengo la pintura ahí y nada. Esto es algo que sirve de experiencia. ¿Ven? Esta parte quedó, yo quedé satisfecho como está, bastante derecha. Y nada, voy entonces ahora a proceder a lo que es arreglar este desbarajuste que me sucedió ahí. Ya cuando termine, pues entonces van a ver los resultados. Bueno, mi gente, aquí llegamos a la parte final de este proyecto. Aquí están los resultados. Este es el resultado final del proyecto de la Ranchero 1960 edición Coca-Cola. Fue un proyecto súper divertido para hacer, me gustó mucho, me entretuve. Fue un proyecto muy, lo dejé muy sencillo, nada alocado, colores básicos, rojo, blanco, el color de Coca-Cola y nada. Aquí está el resultado. Me dicen en la caja de comentarios qué le parece, si les gustó. Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal porque vienen más proyectos para compartirlo con ustedes. Y como ustedes saben, yo estoy aprendiendo, este apenas es mi tercer proyecto y estoy muy contento con los resultados. Y nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, si les gusta el contenido, dale like, compártelo, para cuando yo suba un nuevo proyecto, pues les lleguen a las notificaciones. Así que aquí les dejo mi proyecto Ranchero Ford 1960 edición Coca-Cola. Me fascina la neverita, el cooler, las botellitas. Es un proyecto súper divertido. Ya ustedes saben, anímense, si les gustó, anímense y háganlo también. Esa es la idea, compartir para animar a otras personas a que comiencen este tipo de hobby que es súper divertido. Así que será hasta el próximo proyecto. Que la pasen bien.